Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud, grabando hoy desde nuestro Parque de la Salud en Dos Quebradas, con estos lindos paisajes pintados por el maestro John Jaime Morales y compartiendo con todos ustedes diferentes temas de salud. Una de las cosas que nos hemos dado nosotros a la tarea en la práctica médica es poder hacer un proceso de limpieza, desintoxicación. Ahora estamos con los temas de detox. ¿Pero qué es detox? Ahora me decía un paciente, mándeme algo para la disfunción eréctil. Y la gente cree que el tema es tomarse una pastica y ya. Sí, uno se toma la pastica y puede que tenga un momento de efectividad, pero el problema sigue. Cuando nosotros tratamos de enfocar el paciente desde un concepto integral, lo que estamos tratando es de buscar y manejar todo el proceso patológico que tiene la persona, cómo llegó a ese proceso patológico. Un hombre se demora 20 años para hacer una cosa de la noche a la mañana. La enfermedad no llega gratis. Es un proceso de acumular. El que trabaja con soldadura, el que trabaja con plomo, el que trabaja con diferentes medios tóxicos, fumigando, el organismo va depositando, va acumulando, hasta que aparece la enfermedad, para llegar a una disfunción eréctil, para llegar a un problema cardiovascular, que se murió de repente. Uno no se muere de repente. Para llegar usted al infarto, lleva haciendo un proceso acumulativo de enfermedad de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la alimentación, el sedentarismo, el cigarrillo, el estrés, tantas cosas van enfermando la arteria hasta que se tapa. Se murió de repente. No. El cáncer, para que uno sienta la bolita y tener ahí esa lesión, lleva mucho tiempo. Cuando uno ya toca la masita, han pasado varios años para llevar al proceso de la enfermedad. Entonces, cuando nosotros iniciamos un proceso de limpieza, un proceso de desintoxicación,
Estamos tratando de ir desde atrás, buscar todo ese proceso de historia clínica en que ha trabajado, si tiene o no estreñimiento, si tiene procesos de mala alimentación y de hábitos. Todo eso nos va llevando a un proceso de toxicidad. ¿Qué medicamentos ha tomado? Porque finalmente todo se va acumulando en el cuerpo. Entonces, en ese contexto integral que nosotros les dijimos a ustedes, 6 días en el Parque de la Salud, en Dos Quebradas. 6 días. Sí, pero es que en 6 días nosotros vamos a poder hacer varias cosas. Uno, estudiar al paciente. Y durante los 6 días, iniciar un proceso digamos que detox, drenaje, limpieza, desintoxicación. En 6 días, uno tiene esa oportunidad. La gente dice, pero ¿cómo que 6 días? ¿Cuánto tiempo le gastan a un carro? Por favor. Es una reflexión. Que lo pinten, que le reparen el motor, que le hagan lo mejor y lo llevan donde un mecánico y donde un pintor, no donde un panadero ni donde un carpintero. Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es a tener conciencia de no esperar que con una pastica vamos a hacer el milagro. Como el ejemplo de la disfunción eréctil, me tomo la pastica para eso y claro, puede tener una efectividad un ratico, pero la enfermedad sigue. O el que se toma la pastica para el severo dolor de cabeza, pero la patología sigue, articulación temporomandibular, hipertensión arterial, problemas de estreñimiento, problemas digestivos, problemas cervicales, problemas visuales, pues, cantidad de cosas. Sí, se toma la pastica para el ratico. O si es migraña, lo mismo, pero sigue comiendo cantidad de alimentos que lo están intoxicando. Entonces es una reflexión. Hoy vamos a hablar de un programa integral que se llama limpieza de colon, desintoxicación, recambio de flora intestinal. Un programa que tiene una historia muy larga. Esto no lo inventamos nosotros. Nosotros lo modificamos, le agregamos, le cambiamos. Dijimos, ecografista, venga, ayúdenos en el programa. Cardiólogo, venga, ayúdenos en el programa. Lo mismo con ginecología, con urología, con laboratorio clínico, con odontología neurofocal, con nutrición, con medicina china, con medicina ayurveda, con psicoterapia, con psicocromoterapia, y entonces armamos un equipo de más de 17 profesionales. Porque para yo hacer ese proceso, además de limpieza, yo quiero saber en qué condiciones está usted en este momento. ¿Cuál es esa historia clínica de vida que tiene? Desde la parte laboral, desde la parte patológica y desde la parte emocional. Y ya con todo ese contexto, yo puedo ir a evaluar al paciente y decir, listo, vamos a hacer esa limpieza. ¿Saben qué es lo que más estamos encontrando en los programas de ecografía? Hígado graso. Acá en el occidente, porque tan raro, en Asia no se encuentra tanto. ¿Y qué es hígado graso? Fritos, sedentarismos, alimentos precocidos, recalentados, todas estas cosas inundan el hígado. Y entonces una pasta milagrosa necesita un tratamiento serio, juicioso, cambios de hábitos de vida. A eso es lo que nosotros queremos llegar con estos programas. Hay un programa de estudio que es el Día para tu Salud y el Día para tu Alma, pero cuando estamos hablando ya en un gran programa que ustedes estén buscando de limpieza, de desintoxicación, de drenaje, detox, debe ser un programa largo y serio. Y no es decir, listo, yo me voy a meter a un programa de desintoxicación. ¿Con cuál diagnóstico? ¿Qué sé yo de la ecografía total? ¿Qué está pasando por dentro? ¿Cuál es ese diagnóstico del riesgo cardiovascular? Las condiciones odontológicas, la parte ginecológica y urológica, más todos los exámenes de laboratorio. Ah, ya con eso puedo armar esto que hay detrás de mí. Sí, el maestro Morales pudo haber venido y dar 3 pinceladas ahí, pero no eran 3 pinceladas, era 1 mes o 2 meses dando y pintando y teniendo una imagen, hasta hacer esta gran obra de arte. Esa es la práctica médica. La práctica médica no es ir a una droguería que me vendan una pastica para el dolor de abdomen, del dolor de estómago. Me duele la boca del estómago. Ranitidina, omeprazol. ¿Será que es eso? ¿O necesito la endoscopia para saber si es cáncer?
Entonces son 6 días de estudio, de evaluación, que vamos a contar con el doctor Daniel Castro, que es la persona que nos coordina este programa en el Parque de la Salud, y ustedes tengan una idea grande de lo que existe este proyecto. Estoy grabando con pacientes que están y vienen de otras partes del país a hacerse en estos programas y han entendido este mensaje, que para mi concepto es la mejor inversión de vida que ustedes pueden hacer en el campo de la salud. Y como digo, más que un chequeo médico, es un día, es una semana para el resto de la vida. Ya regresamos. Entonces ustedes están en sus casas y dirán, bueno, ay, qué bueno. Yo quiero hacer esa inversión, porque realmente no es un gasto, es una inversión. Yo quiero ir a ese programa que se llama Una semana más para el resto de tu vida. Limpieza de colon, desintoxicación, recambio de flora intestinal y chequeo médico integral. ¿Cómo se debe evaluar? ¿Cuál es ese proceso, ese primer contacto y la información que se le da al paciente? El doctor Daniel Castro es el médico coordinador con un equipo grande, interdisciplinario de otros profesionales de la salud que se integran durante esta semana a acompañarlos en este gran programa. Doctor Rojas, muchas gracias por la oportunidad de compartir con nuestros televidentes sobre el programa de colonterapia, sobre este programa que es un retiro de salud. Yo le digo a los pacientes, ustedes van a entrar a un programa de retiro de la salud en donde se va a reevaluar cómo se está comportando frente a la misma, cómo se encuentra su organismo en este momento. Lo primero, doctor Rojas, es que el paciente ingresa a una consulta integrativa en donde no solamente es valorado por mi persona, sino que es valorado por otro profesional de la salud. En ese caso la doctora Jessica. Bueno, comenzamos la consulta integrativa y en ella no solamente evaluamos las enfermedades actuales del paciente, sino que empezamos a hacer un historial de vida, desde cuáles han sido sus antecedentes, no solamente personales, sino antecedentes familiares. De esta forma evaluamos el riesgo que tiene el paciente y también empezamos a evaluar muchas cosas que usualmente en la consulta pasan desapercibidas o no se indaga muy bien al respecto. Por ejemplo, la alimentación. ¿Cómo es esa alimentación del paciente? ¿Qué consume al desayuno? ¿Qué consume al almuerzo? ¿Qué consume a lo largo del día? ¿Cómo es su hábito de ejercicio? Por ejemplo, ¿cómo es su control emocional y mental? Evaluamos este tipo de cosas. ¿Cuál es el riesgo del paciente frente a tóxicos? Porque muchas personas llegan porque, bueno, tienen diferentes dolencias y se asocian muchas de esas dolencias a sus entornos sociales, a sus entornos laborales. Entonces, de verdad que hacemos una consulta lo más completa posible y en esa consulta definimos cuál es el plan de manejo que va a tener esa persona en la semana de colonterapia. Tratamos cuando ustedes llaman al call center a preguntar, allá en el Parque de la Salud, bueno, yo quiero, ¿cómo es? Que a las personas se les dé una asesoría y que traten en lo posible una semana antes de venir acá a ser vegetarianos. Porque obviamente, durante esta semana que están haciendo las colonterapias, la alimentación cambia totalmente. Entonces, prepararse una semanita antes tratando de no comer derivados animales, porque acá sí, durante esa semana no hay nada animal. Entonces una persona criticó el programa, no, es que eso no vas a aguantar hambre. Y yo le decía, señora, ¿cuándo ha visto que un mecánico repare el carro con el motor prendido? Obvio que si yo voy a hacer un programa de detox, drenaje, limpieza, desintoxicación, pues tengo que parar acá, para limpiar acá. Pero ¿cómo voy a yo limpiar acá comiendo de todo? Lo mismo cuando ustedes están en un prequirúrgico, en un posquirúrgico. ¿Qué le dice el anestesiólogo? Tiene que parar de comer 2 días antes. Una colonterapia, tiene que 2 días de limpieza. Entonces, ¿cómo voy a entrar yo a mirar el colon? Limpiar. Acá, 6 días. Una alimentación especial. Entonces es muy importante eso. Listo, entonces ustedes evaluaron al paciente, tienen toda la información, traen algunos exámenes, se complementan acá, se actualizan. Recuerden que hay un dicho que dice que un hombre no se baña 2 veces en el mismo río. Entonces uno está cambiando. El examen del de hace 15 o 20 días, un mes, ya no es el mismo de hoy. Tuvo problemas, se chocó, le robaron, un accidente, 1000 cosas, estrés, y el cuerpo es así. Los exámenes bailan con las emociones, entonces uno tiene que estar muy pendiente de actualizarlos. Entonces,
empiezan ustedes la evaluación con la doctora Jessica y empieza un recorrido por varios exámenes y por varios estudios. Bueno, entonces el paciente se va a hacer estudios paraclínicos, estudios en donde se examina su sangre, se determina cómo está funcionando sus riñones, cómo está el colesterol, los triglicéridos, cómo están las células de las defensas, las plaquetas, la hemoglobina, se determina cómo está su perfil glicémico. Se hace una serie de estudios, también se mira cómo está el coprológico para mirar cómo está la parte digestiva, se mira cómo está la orina y adicionalmente el paciente también se hace un paquete de ecografías, una serie de ecografías que van desde el cuello hasta los genitales. Muchos pacientes pueden no tener síntomas, pero en estos exámenes ya empezamos a buscar posibles alteraciones que tenga el paciente y que si las detectamos a tiempo van a tener un mejor pronóstico. Bueno, entonces esta es la parte de exámenes diagnósticos, pero también el paciente tiene la posibilidad de pasar, si es mujer, por la valoración con la doctora Paula, que es ginecóloga, oncóloga. Si es hombre, tiene la posibilidad de ser valorado por urología. Todos los pacientes pasan por una valoración de riesgo cardiovascular con el doctor Arboleda, que es especialista en riesgo cardiovascular y en deportología. En esta valoración al paciente se le indican una serie de ejercicios que el paciente puede empezar a desarrollar después de que termine el programa de hidrocolonterapia. Entonces, como podemos ver, se hacen 3 electros, es decir, no es solamente un electro en reposo, sino que son una serie de electros que se hacen también cuando el paciente está haciendo actividad física, porque muchas alteraciones cardiovasculares puede que no aparezcan en reposo, pero si se examina el paciente cuando se le está haciendo la valoración en el momento del ejercicio, ahí pueden salir las alteraciones. Electrocardiograma, ¿no? Entonces, listo, ya se está armando el rompecabezas, ¿no? Entonces, urología, ginecología, odontología neurofocal, ecografías, riesgo cardiológico, laboratorio clínico. Y entonces ya con eso ellos ya tienen unas herramientas. Pero entonces, ¿qué es ese tema que el cuerpo hay que limpiarlo? Resulta que esto no se hace únicamente para el programa de colon. Aquí vienen muchos pacientes a la consulta con dolor, con problemas de hernias, de artrosis, bueno, muchos dolores que vamos a hablar. Y al paciente también lo mandamos a desintoxicar. Lo que pasa es que el programa grande, que es la limpieza de colon, la colonterapia, la desintoxicación, el recambio de flora intestinal y demás, para un programa que puede ser el ayudante para muchas enfermedades, pero preventivo porque nosotros no lo hacemos. ¿Y cómo aplica esa limpieza y esa desintoxicación a un paciente que se le va a hacer, por ejemplo, un plasma rico en plaquetas y un ozono? Después de este corte comerciales, ya regresamos. Vamos a hablar de un tema muy importante que, si bien es cierto, no está incluido en el programa de los 6 días y las personas lo pueden tomar opcional, pero la idea es que vengan en el programa al proceso de desintoxicación, de limpieza, que es un gran ayudante en hígado graso, en obesidad que no bajan con nada, en problemas de dislipidemia, colesterol, triglicérido, en reflujos, en problemas de inflamación, de intoxicación y prevención. Hay algo que nosotros sí aplicamos también en el programa de limpieza para poder hacer procedimiento y que ustedes lo deben hacer en sus casas. Y es que encontramos personas con procesos degenerativos articulares. El doctor Javier Rodríguez es una persona que se dedicó a estudiar y a investigar el tema de la degeneración articular y los tratamientos complementarios con ozono y plasma rico en plaquetas. Pero antes de entrar en eso, porque ustedes pueden buscar en YouTube que he hecho varios programas con el doctor, ustedes van a entender por qué deben de hacer un proceso de limpieza, porque estamos hoy en un programa de limpieza y desintoxicación. Doctor Javier Rodríguez, ¿cuál es la importancia y qué es lo que nos han mostrado los estudios, lo que usted investiga permanentemente cuando una persona se hace una limpieza, y por qué usted necesita tener limpio el cuerpo para obtener eso del plasma y qué es ese procedimiento? Bueno, específicamente para aquellos pacientes que tienen degeneraciones articulares, problemas patológicos de columna como artrosis de columna, discopatías, embombamientos del disco, protrucciones, artrosis de cadera, de hombro. Esas patologías en la medicina alopática, como me llegan a la consulta,
los médicos finalmente le dicen, no hay nada que hacer, tiene que soportar el dolor, ya tiene que vivir el resto de su vida con eso. Gracias a avances de la ciencia hemos podido lograr que estas articulaciones desgastadas, estas patologías degenerativas, hagan un cambio específico en el paciente, es decir, haciendo regeneración. Entonces muchos pacientes vienen a la consulta, ay doctor, que usted es el que pone el plasma. El plasma es un fluido que sale de la sangre, ¿cierto? El cual la sangre se extrae del paciente y se lleva al laboratorio. Pero aquí viene la pregunta más importante. ¿Todo paciente se le debe hacer plasma? Entonces, el paciente quiere llegar a la consulta y que le, ay venga doctor, quiero que me pongan esta rodilla. Entonces, lo que decía el doctor Rojas, eso no es fácil. Hay que preparar el organismo para que en la sangre el plasma sea muy benéfico y esté en aceptables condiciones. Entonces, ¿por qué le decimos al paciente no consumir carnes rojas, ni los últimos 3 días, ni carne blanca, ni proteínas? Porque esas proteínas nos van a alterar ese plasma rico en plaquetas, esas proteínas plasmáticas y esas células madre originales que llaman CD34. Entonces, eso no va a estar completamente bien si la persona consume carne o producto animal. ¿Por qué? Porque ese tipo de productos de origen animal, tanto la leche, el queso, el yogur, los huevos, producen, especialmente, vamos a hablar de la carne, produce una sustancia que se llama ácido araquidónico. El ácido araquidónico es precursor de tromboxanos y es precursor de otras sustancias que producen interleucinas y producen otro tipo de sustancias que son inflamatorios. Entonces, si usted está consumiendo carne durante un proceso que vamos a aplicar a una regeneración de una rodilla en la semana, entonces está produciendo inflamación. Entonces, en la sangre, ¿qué se va a encontrar? Una sangre, digamos, estamos en el plasma, un plasma turbio. Entonces, hablamos con el doctor para recomendarles para que vean en Netflix un documental que se llama Cambio Radical, para que miren cuando una persona está comiendo carnes, cómo sale ese plasma, y cuando está haciendo una dieta sana, sin tipo de proteínas, cómo cambia el plasma. Entonces, ¿y qué pasa con la leche? ¿Qué es lo que produce? La leche tiene una proteína que se llama beta-lactoglobulina, que finalmente por allá, pues como la leche, como es una leche de animales, el cuerpo humano no tiene la capacidad de absorberla, la rechaza. Finalmente, la cantidad de leche pasa derecho, pero hay unas porciones de ellas, especialmente una proteína que se llama la beta-lactoglobulina, se mete por el intestino y al meterse produce una serie de reacciones y finalmente lo que produce es una cosa que se llama interferón gamma. Y ese interferón gamma destruye el condrocito. ¿Y qué es el condrocito? Es la base, es la célula del nuevo cartílago que se va a formar. Entonces, si un paciente viene, no, es que yo comí queso esta semana y vengo para que me ponga el plasma. Entonces, no estamos haciendo nada. Yo muchas veces del consultorio devuelvo los pacientes porque ya en el plasma me doy cuenta qué calidad de plasma tiene. Entonces le digo, usted comió proteínas esta semana, comió carne, me da pena, yo no se lo puedo hacer porque le va a quedar mal. Entonces, de allí lo importante, el ayuno. Por la boca es donde estamos entrando todo lo que nos va a regenerar en nuestro cuerpo. Él habló de plasma, él habló de ozono, él habló de tratamientos para regenerar y manejar el dolor articular cuando hay dolor. No, él habló que para él poder hacer eso, necesita ¿qué? Limpiar. ¿Sabe que la empleada barre antes de encerar? ¿Por qué en la práctica médica no hacemos eso? El del carro lava el carro para poderlo brillar al cuerpo, hay que limpiarlo. Y cuando él le dice al paciente y nos dice a nosotros, una semana antes, ¿y qué es lo que debe tomar en la media mañana y en el algo? Los pacientes deben consumir jugo de uva isabelita, 2 vasos al día. Eso es un resveratrol. Entonces, ¿qué hace? En el cuerpo genera una antioxidación. Entonces, acaba con muchos radicales libres y también se ve reflejado en ese plasma. Con solo el paciente al empezar a hacer el ayuno de la carne y de los lácteos,
Cuando ya viene a la consulta, dice, doctor, yo vengo con el dolor muy mermado ya, sin empezar el tratamiento. Miren lo importante que es el ayuno. Cambiar el hábito alimenticio. Los lácteos, pues a mí me da pena porque pues, son compañías muy grandes, pero es increíble el daño que le hacen al ser humano. Entonces, ahí él nos refería ahora a ese video que ustedes lo pueden ver, porque muchos dirán, no, entonces que ellos son un poco de vegetarianos y demás. No, son estudios científicos. Ahí en esos videos, pues, hechos por muchos médicos, centrifugan. Entonces sacan la sangre, ¿cierto? Porque del cuerpo saca el tratamiento para regenerar esas articulaciones, que se llama plasma. Entonces saca la sangre, se centrifuga con unas sustancias especiales, anticoagulantes, unos vasos especiales, y se obtiene el plasma. Y él dice, usted comió muchos productos animales esta semana, no se puede. Podría hacerlo, y hay quien lo haga, pero el resultado no es el mismo. Pues estoy lavando el carro con agua sucia. Entonces la trapeadora está sucia. Entonces a eso es lo que tenemos que llegar. Es entender que el cuerpo debe entrar en un proceso de limpieza y desintoxicación. No le está diciendo que no coma nada. Ahora, que ustedes están diciendo, ay, pero es que yo soy diabética y no sé qué. Pues si no tiene, como es diabético, entonces la uva del diabético, ¿cuál es? La uchuva. Melón. O el melón, que tiene superóxido dismutasa. Y entonces, dependiendo del paciente, se prepara, y él nos lo dice en la ronda médica, prepáreme en el paciente la semana, ¿para qué? Para ver resultados, pues después van a decir, no, tan malo ese médico, vea, perdí la dieta. Pues no ve que es que no limpió el cuerpo y no se le pudo hacer el tratamiento. Entonces, si ustedes hacen ese mismo proceso, ya ganaron medio camino, porque llegan mejor a la consulta. Y de esta manera, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos hablando hoy. De tos, drenaje, limpieza, desintoxicación. Pónganle el título que quieran. Nosotros le decimos limpieza de colon con recambio de flora intestinal a través de la colonterapia, que vamos a continuar hablando después de este corte comerciales. Entonces ya narró muy bien el doctor Daniel Castro todos los apoyos diagnósticos. ¿Para qué? Para ellos tener unas herramientas y empezar un tratamiento. El paciente durante esta semana tiene 2 programas terapéuticos, que es el mismo para todos, es de limpieza, que vamos a hablar un poco también de homeopatía, y de la alimentación. Bueno, entonces, si hablamos de limpiar, tenemos que hablar, la alimentación es inherente. Por eso es que en el programa de colonterapia lo que hacemos es que al paciente le damos una alimentación especial. Yo le llamo a esa alimentación una alimentación alcalinizante y prebiótica, porque es una alimentación que lleva a que el paciente consuma alimentos que dejan un residuo metabólico alcalino en su cuerpo y va a procurar esa alimentación que las bacterias que tenemos en el colon empiecen a aumentar en su número. ¿Qué se le da? Bueno, entonces, ellos por lo menos, es decir, el programa de colonterapia dura 6 días, pero por lo menos por 4 días deben de tener una alimentación a través de verduras estricta. Entonces, les damos a lo largo del día verduras preparadas de diferentes formas. ¿Por qué verdura? Porque la verdura es fuente de vitaminas, minerales, fitonutrientes, ahorita vamos a hablar un poco de los fitonutrientes, y es fuente de fibra alimentaria que va a mejorar el crecimiento, es decir, esa es la comida de los probióticos, ese es el prebiótico, que es la comida de los probióticos. Bueno, y también pues obviamente pues todas las personas necesitamos una fuente de energía, carbohidratos, y pues acá también se puede obtener una fuente de carbohidratos que le permita a las personas que no se le eleve mucho pues obviamente la insulina, es decir, no lleva a que el cuerpo esté en un estado de hiperinsulinismo y de glicemia alta. Entonces, por esas razones que preferimos una alimentación por lo menos 4 días que sea solamente de verduras. Obviamente, sabemos que el ser humano necesita grasas buenas, entonces ciertas preparaciones que Claudia hace, va por ejemplo con aceite de coco, le agrega, por ejemplo, aceite de oliva, a los pacientes se les da algo de aguacate, por ejemplo, que tiene grasas buenas. Y como el paciente también necesita proteína, entonces le damos pues algunos elementos que aportan la proteína, por ejemplo, los champiñones, por ejemplo, a los batidos que les damos
a los pacientes, les agregamos vitamín, que el vitamín pues tiene una serie de proteínas como de fuentes de aminoácidos muy interesantes como la espirulina, la maca, que van, y de esta forma que lo que estamos haciendo, le estamos dando al paciente lo que él necesita para que se nutra bien, pero estamos alcalinizando su cuerpo y estamos dándole comida prebiótica, es decir, estamos alimentando su flora intestinal, la cual estamos regenerando en el programa. El kit, ¿qué es lo que trae la maletica, el kit que le damos a los pacientes adentro? Bueno, entonces acá vamos a hablar ya de los medicamentos fitoterapéuticos y medicamentos bioreguladores que vamos a utilizar en el paciente para que él empiece a tener la desintoxicación. Entonces al paciente se le da un repertorizado, es decir, una mezcla en agua de unos medicamentos que van a estimular unos órganos emuntoriales, órganos que permiten la desintoxicación del cuerpo. Entonces se le da berberis, se le da nus vomica, se le está dando pulsatilla. También con esta mezcla lo que estamos haciendo es que estamos limpiando la matriz extracelular, es decir, el líquido en donde nadan las células de nuestro cuerpo. Recordemos que nosotros somos un 70% agua y el resultado es que cuando muchas personas están intoxicadas, obviamente ahí empieza el proceso de enfermedad. Entonces lo que hace el paciente en esa semana es que vamos a hacer una desintoxicación también de ese líquido que tiene en su cuerpo. Al paciente se le dan algunos fitoterapéuticos, por ejemplo el alcagraz, se le da el sacárides también que le ayuda a mejorar el metabolismo tanto del hígado como del páncreas. Se le da clorofila. La clorofila es el jugo de pasto de trigo y tiene muchos efectos antioxidantes, alcalinizantes. Incluso hay estudios que hablan sobre los efectos antineoplásicos del jugo de pasto de trigo. Al paciente también se le da cúrcuma. La cúrcuma tiene una serie de propiedades benéficas en el organismo. Se le da cúrcuma con pimienta negra. Entonces lo que hacemos es que al paciente se le está dando polen. Se le da polen al paciente, le damos probióticos para que el paciente empiece a repoblar su flora intestinal. Se le da la arcilla. Se le da la arcilla para que... ¿Qué efecto tiene? Porque la arcilla le permite al paciente que mejore la limpieza a nivel del colon. Entonces acá pues vemos una serie de elementos que el paciente empieza a utilizar esta semana y que le van a permitir hacer pues un tratamiento adecuado. Se le da también lecitina de soya, a los omega 3, alcagraz y sacárides, como habíamos mencionado. Entonces es un programa en donde el paciente no viene a aguantar hambre, es un programa en donde el paciente simplemente va a tener un reposo metabólico, pero se le va a dar los nutrientes que él necesita para que pueda mejorar el estado de su organismo y para que pueda desintoxicarlo. Bueno, aquí nos traen también un producto que yo sí quiero que vean, que ustedes lo pueden tener en sus casas, por favor. Otro probiótico. ¿Qué es esto? Cambucha. La cambucha. Este elemento va a potencializar la desintoxicación del cuerpo, va a alcalinizar el organismo y nos va a permitir que esos probióticos que estamos repoblando en esta semana de colonterapia mejoren en número, mejora su crecimiento. Esto es un hongo, ¿no? Y se prepara con agua y panela, no con agua de panela, no, agua aparte, panela aparte y el honguito, y él se va fermentando y va elaborando, produciendo probióticos. Se llama cambucha y esto se le da al paciente. Dentro de los líquidos entonces son cúrcuma, pimienta negra y canela, el jugo de clorofila y la cambucha, más el BioPlus, que son los probióticos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos limpiando lo estamos repoblando con los preprobióticos y con los nutracéuticos y suplementos dietarios y las arcillas. Y de esta manera el paciente entra en un muy serio, en muy científico programa de limpieza y desintoxicación, que esto se empezó en los años 33 en Bélgica, cuando empezaron a hablar del recambio de flora intestinal con implante de materia fecal, y eso fue llegando a Inglaterra, Alemania, Brasil, a muchos países, y ahora pues lo tenemos acá. Pero no es únicamente la limpieza, porque yo no me gano nada, tranquilo, yo no me gano nada haciendo esta limpieza si no tengo
unos estudios diagnósticos del paciente, porque en muchas entidades se hace la limpieza y ya. ¿Con cuál ecografía? ¿Con cuáles exámenes de laboratorio? ¿Con qué diagnóstico de ginecología, urología, odontología, que para nosotros es fundamental? Pero esa otra parte tan grande que es la parte del alma. ¿Por qué ustedes tienen acá o tenemos ese programa tan grande con todo el programa de psicocromoterapia y terapia del alma durante estos días, que hace parte también del fin de semana, que es el Día para tu Alma? Doctor, porque es muy importante que el paciente tenga una muy buena calibración mental y emocional, porque esto puede determinar su estado de enfermedad, puede determinar el pronóstico de alguna enfermedad si ya la tiene. Entonces acá procuramos enseñarle al paciente por lo menos las bases para que el paciente empiece a cultivar ese buen estado emocional y mental. Y lo abordamos con profesionales competentes en el área para que el paciente solucione algún problema que tenga pues cuando ingresa acá al programa de colonterapia. Ahorita en un momento vamos a tener unas experiencias con pacientes y ellos nos van a mencionar cómo, pues lo que llevan de la semana, cómo ha sido el antes y cómo ha sido el actual en este programa de colonterapia. Bueno, entonces vamos a este corte de comerciales. Bueno, en esta oportunidad nos encontramos con unos pacientes que han tomado la decisión de hacer ese receso en su vida, de hacer ese retiro de salud, y están con nosotros en nuestro Parque de la Salud de Dos Quebradas, haciéndose el programa de colonterapia con recambio de flora intestinal. En esta oportunidad pues nos encontramos con doña Luz María. Doña Luz María, bienvenida a nuestro programa, doña Luz María. Muchas gracias. Qué rico que nos acompañes por acá. Gracias, doctor. Yo vengo de Medellín, mi nombre es Luz María Carvajal. Yo vine acá simplemente para ayudarme en mi organismo, por prevención. A mí me gusta mucho este programa, que lo he escuchado, pero yo acá me siento mejor porque he aprendido muchas cosas. Aquí hay un equipo interdisciplinario y nos han enseñado a trabajar no solo el cuerpo, sino la mente, el espíritu, el alma. Pero mi pregunta es, yo me hice una hidrocolonterapia, tengo la bolsita para hacerme los enemas. Una persona que no se haya hecho eso, simplemente el simple enema le ayudará a eliminar todo lo que tenga. Muy buena pregunta, doña Luz María. Bueno, hay una diferencia. Con un enema una persona puede hacerse un lavado de aproximadamente un litro de solución, que puede ser una solución a base de café o de manzanilla o de flores de caléndula, pero con una hidrocolonterapia una persona se puede hacer una irrigación hasta de 22 litros. Obviamente eso tiene algunas variaciones con respecto a algunas enfermedades del paciente, algunas otras características, pero entonces es una comparación muy interesante porque con el enema estamos haciendo una limpieza de 1 litro y con una hidrocolonterapia de 22 litros, que no se pasan al mismo tiempo. No es que el paciente se pase los 22 litros inmediatamente, sino que el tiempo de lavado se prolonga, porque el paciente va controlando el ingreso de líquido a través de una cánula vía intrarrectal. Cuando elimina, vuelve otra vez a inducir que esta pues siga lavando el colon. Entonces esto es muy importante. Obviamente los enemas es algo que prescribimos y que le recomendamos a la gente para que continúe haciéndose su proceso de desintoxicación en casa. Se les da de hecho la bolsa y se les enseña muy bien cómo se hace. Bueno, en esta oportunidad vamos con don Antonio, que también es un paciente que nos acompaña en el programa de hidrocolonterapia. Esta es la bolsa para los enemas y se las damos a los pacientes para que ellos continúen haciéndose sus enemas en casa. Gracias, buenos días. Yo soy Antonio Burgos, vengo de la ciudad de Bogotá. Pues el proyecto mío es tener conocimiento acerca de una displasia discal que tengo y que me ha afectado bastante, y a la vez hacer el lavado de colon, pero especialmente llevar conocimientos de aquí, de acuerdo a las enseñanzas que imparte aquí el centro, para aplicarlas posteriormente de manera especial lo que es la alimentación y también los ejercicios a los cuales requiere mi molestia del momento. Por lo demás, pues invito a todas las personas que tengan en cuenta estas enseñanzas que nos imparten acá,
que son de muy buena importancia para nosotros. Muchas gracias, don Antonio. Y bueno, don Antonio acá mencionó algo muy importante. Él consultó por 2 razones, para hacerse una desintoxicación y también porque lleva un problema en el sistema osteomuscular, una discopatía. Y acá quiero pues hablar sobre cómo nosotros manejamos también una filosofía de desmedicalización del dolor, porque es que muchos pacientes cuando llegan con algún problema, lo primero que hacen es que le dan un medicamento para el dolor, pero antes de eso nosotros primero le enseñamos al paciente a que se alimente bien, porque esta es la primera etapa de desmedicalización del dolor. Segundo, vamos a hacer una desintoxicación, como habíamos hablado ahorita con el doctor Rojas, que la hacemos en el programa de colonterapia. Tercero, el paciente puede apoyarse en tratamientos que tienen soporte científico, por ejemplo, tratamientos fitoterapéuticos, se puede hacer terapia neural, se hace ozonoterapia con plasma rico en plaquetas. Y como un último elemento, consideramos medicamentos alopáticos, pero cuando es necesario. Cuando no es necesario, realmente no los tenemos en cuenta y muchos pacientes salen con las primeras. Bueno, acá vamos con doña Consuelito. Doña Consuelito, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en el programa y por qué razón quisiste venir a nuestro Parque de la Salud. Sí, señor. Gracias, doctor. Mi nombre es Consuelo Maldonado. Yo vine desde Bogotá. Yo estaba sufriendo de triglicéridos, colesterol alto, de inflamación de estómago y en mi EPS, es decir, yo he durado muchos años con esa enfermedad y en mi EPS no me habían dado ningún tipo de resultado bueno porque yo sentía siempre el mismo malestar. Entonces decidí venirme al Parque de la Salud y dedicarme tiempo y estar pues en manos de excelentes profesionales de la salud. Entonces, en este momento no solamente me han enseñado cómo hacer, es decir, cómo debo yo limpiarme también por dentro con la bolsa que nos acaban de regalar o que nos dieron, sino también cómo debo alimentarme, qué alimentos no debo consumir y que yo desafortunadamente nunca había escuchado que eso me hacía daño a mi salud. Ahora sé qué debo consumir, por qué lo debo consumir y gracias a todas las enseñanzas de los médicos, de los profesionales, me voy con una certeza de que ahora sí voy a vivir mejor y voy a tener mejor calidad de vida. Doña Consuelito, muchísimas gracias. Y lo que tú acabas de decir es muy importante, la educación del paciente. Acá en nuestro Parque de la Salud no solamente le hacemos terapias a los pacientes, sino que también los educamos. El doctor Rojas da una conferencia sobre educación, sobre desintoxicación. Yo vi una conferencia que se llama el Kinder de la Salud, en donde al paciente le enseñamos de una forma muy pedagógica, una forma muy sencilla, cuáles son los 5 elementos que debe tener en cuenta para que prolonguen su salud. Y el más importante de todos es la buena alimentación. Bueno, para mí y para todo, y el alma obviamente, porque pues si nosotros consumimos buenos alimentos, la medicina a veces no es necesaria, pero si estamos conectados, haciendo las cosas en nuestra vida con amor, todo el desempeño que tengamos va a ser óptimo, nuestra salud va a ser adecuada. Para nosotros es un placer acompañarlos en este programa, los invitamos a que nos sigan en redes sociales, a que nos pregunten sus dudas a través de Medicamentos Dr. Rojas en Facebook y esperamos verlos en una próxima edición de nuestro programa.